Vamos a hablar un poquito de infección odontogénica, complementando lo que la semana pasada vimos. Vamos a hacer referencia de los macrólidos, como la citromicina, las lincosamidas, como la clindamicina, tetraciclinas, como la doxiciclina y minociclina, sus generalidades, indicaciones, posología, breve farmacocinética y breve farmacodinamia. De igual manera, nitroimidazoles como el metronidazol, fluorquinolonas como el ciprofloxacino, aminoglucósidos como la gentamicina, ¿no? O sea, todos estos grupos vamos a verlo bajo los mismos criterios para conocerlos. Luego también algunos principios y fundamentos básicos de la terapia antibiótica, ¿no? Factores determinantes, compromiso de una infección, algo sobre infecciones por anaerobios, características de las infecciones odontogénicas, factores a considerar, la microbiota oral, la curva bacteriana de crecimiento, principios de la terapia antibiótica y sobre todo pues los principios también de lo que es la antibiótico terapia profilaxis o profilaxis antibiótica, características, cuándo se utiliza, cómo se aplica y algunos protocolos. Entonces la semana pasada estuvimos hablando de algunas características de las infecciones odontogénicas, ¿no? Entonces, ¿dónde se establece que hoy en día, a predominio, por qué se considera que una infección odontogénica es polimicrobiana? Sencillamente por la presencia de gérmenes anaerobios de diversas características y cocos gram positivos, ¿no? Entonces, justamente la presencia de anaerobios patógenos en cavidad oral con otros más hacen que esta flora sea polimicrobiana, ¿no? Que tenga, repito, de patógenos de varias peculiaridades. Entonces, obviamente, pues también cuando hablamos de lo que es la resistencia a infecciones en nuestro medio, justamente lo que es la resistencia, pues no es algo muy frecuente, ¿no? Hay casos aislados de resistencia antibiótica, pero en nuestro caso, en nuestro medio, ¿no? Es poco frecuente. Entonces, justamente, ¿a qué se debe esta resistencia bacteriana o antibiótica? Justamente, pues, cuando hay un mal uso de los antibióticos, ya hemos dicho, ¿no? Un desconocimiento de la farmacología, un desconocimiento de la microbiología, un desconocimiento de la patología, un desconocimiento de aspectos semiológicos, obviamente van a conllevar a un fracaso. Entonces, cuando hablamos de repente de casos moderados, severos, o mejor dicho, cuando hemos dicho que usamos un antibiótico para un caso leve, moderado, con un antibiótico suficiente, pero cuando hablamos de casos moderados, complejos y severos, para un tratamiento de una infección en tejido duro y blando, quizás ya se tenga que contar con la asociación de 2 o más antibióticos. Por eso que ustedes van a ver de repente en algunas terapias el uso combinado, por ejemplo, de amoxicilina con el ácido clavulánico más clindamicina, o la clindamicina con el metronidazol, o la clindamicina con el ciprofloxacino, ¿no? Que son asociaciones que van a potenciar justamente, pues, la terapia antibiótica, justamente cuando se trate de algunas infecciones, pues, de hecho, moderadas a severas, ¿no? Donde se quiera lograr una buena penetración del antibiótico a nivel de tejidos blandos y tejidos duros. Bien, de hecho, pues que los ambientes hospitalarios son los ambientes más contaminados que hay, ¿no? Donde obviamente, pues ahí, caramba, el tratamiento antibiótico en un ambiente nosocomial hospitalario tiene que ser un poquito mucho más agresivo, ¿no? Porque obviamente, pues puede generar algunos mecanismos de resistencia. A diferencia de un ambiente que no sea hospitalario, mientras en un ambiente hospitalario hay mucha virulencia, en un ambiente que no sea el hospital, no va a tener esas mismas características. Siempre en un tratamiento, recordar factor paciente, recordar la condición hepática, la condición renal, el estado sistémico general, la defensa del paciente, la función gástrica. Son importantes aspectos que se debe considerar para la farmacología, sobre todo pues para la farmacocinética, ¿no? La absorción, distribución, metabolismo y excreción. Entonces, como dijimos bien claro, en la mayoría de infecciones odontogénicas, el grupo de los antibióticos beta-lactámicos,
penicilinas, primer orden, segundo, cefalosporinas, son los que más se utilizan, pero también a la vez podrían generar algún cuadro de hipersensibilidad o alergia a ellos, ¿no? Por eso que es interesante que siempre cuando uno esté vaya a dar una antibiótico terapia a un paciente, indagar en la historia clínica, preguntar si es alérgico a las penicilinas. Recuerda que si es alérgico a las penicilinas, puede también ser alérgico a las cefalosporinas, por ende, a los beta-lactámicos, ¿no? Por las características muy afines que poseen. Por eso, que en paciente alérgico a las penicilinas, cefalosporinas o a los beta-lactámicos, sencillamente es pensar en un antibiótico no beta-lactámico. ¿Quién? En primer orden, los macrólidos, como la eritromicina y la citromicina. Y en segunda línea, las lincosamidas, como la clindamicina, ¿no? Entonces, obviamente, pues, los macrólidos siguen siendo la primera alternativa en pacientes que son alérgicos a los beta-lactámicos. Y segunda línea, las lincosamidas, ¿no? Entre los macrólidos, la eritromicina, por ejemplo, es bien tolerada por los pacientes pediátricos, más no así de repente en odontología para pacientes adultos. En pacientes adultos se requiere mejor, más efectiva, mejorada la acitromicina. En el mercado peruano, pues obviamente vemos una amplia variedad de presentaciones medicamentosas, ¿no? Como no solamente para antibióticos, sino para otros medicamentos, ¿no? Que poseen ampollas, comprimidos, jarabes, suspensión, etcétera, donde se puede lograr una corrección, una correcta dosificación, ¿no? Y recordar siempre cuando uno consume, cuando uno compra un antibiótico, sobre todo de estos, que el laboratorio sea garantizado y sobre todo, pues, que sea una marca, pues, de prestigio reconocida. Acá también, igualito, la farmacoeconomía es un genérico versus un comercial. Yo le dije bien claro, ¿no? ¿Cuándo pensar en un medicamento genérico para un caso leve, moderado, no complicado? ¿Cuándo pensar en un medicamento de marca o comercial? De repente de ser utilizado, si hay la posibilidad, para un caso moderado, complicado y o severo. Entonces miren acá, nombre genérico amoxil, nombre comercial, nombre genérico amoxicilina, nombre comercial amoxil, nombre genérico acitromicina, nombre comercial Citromax, nombre genérico clindamicina, nombre comercial Dalacin, ¿no? Entonces, en muchos casos, el no poder contar con una antibiótico terapia de última generación, obviamente, pues, nos puede limitar mucho en nuestro tratamiento. Por eso que es importante tener alternativas, ¿no? Conocer medicamentos genéricos y los medicamentos comerciales de estos genéricos más conocidos para darle una alternativa al paciente, ¿no? No será igual dar una amoxicilina que una amoxicilina con el ácido clavulánico. Recuerden la semana pasada, ¿no? La amoxicilina es el antibiótico, es una aminopenicilina. Y acá esta combinación de aminopenicilina con inhibidor de la beta-lactamasa, ¿no? Esta combinación de esta amoxicilina potenciada con el ácido clavulánico, que es un inhibidor de la beta-lactamasa, hace que este antibiótico sea mucho más efectivo. Igual, si comparamos la eritromicina con la acitromicina, ambos son macrólidos, pero este es un macrólido clásico, este es un macrólido mejorado. Esta eritromicina genera a veces problemas gástricos, la acitromicina menos problemas gástricos. La eritromicina más tomas al día, cada 8 horas. La acitromicina es cada 24 horas. Entonces miren ustedes, pues, ¿no? En algunas características en cuanto a farmacocinética. Y de hecho, pues, cuando seleccionamos un antibiótico o un medicamento y le vamos a dar al paciente, hay que valorar riesgos, posibilidades de interacciones y reacciones adversas a los medicamentos, ¿no? Siempre es bueno, pues, indagar antecedentes en el paciente. Entonces, por ejemplo, de las RAMs, de las penicilinas, posibilidad de alergia y posibilidad de problemas renales, ¿no? En las cefalosporinas, problemas también de alergias o problemas de afectar la serie blanca o la serie roja, hematotoxicidad. De los macrólidos, ¿no? Problemas de hepatotoxicidad, problemas gástricos y también problemas en la serie blanca y la serie roja. De las lincosamidas,
problemas gástricos y trastornos como la colitis pseudomembranosa, ¿no? Justamente en terapias muy prolongadas y justamente que limita también el uso de este antibiótico para casos muy particulares. El uso de las tetraciclinas puede traer problemas gástricos y algunos problemas a nivel óseo-dental, ¿no? Estructural, en cuanto al desarrollo, todo ello, por eso que las tetraciclinas están contraindicadas para menores de edad. Luego el metronidazol, ¿no? Puede generar algún problema de toxicidad del sistema nervioso y problemas también hemáticos, serie blanca. Las quinolonas pueden alterar también, generar alteraciones en el sistema nervioso central y riesgo de artropatías. Y los aminoglucósidos, problemas a nivel renal, pueden ocasionar también problemas a nivel del oído. Entonces miren ustedes, al seleccionar un antibiótico es también pensar en que podemos afectar alguna condición del paciente, justamente, y eso puede traer problemas. Por eso que siempre hay que indagar antecedentes en el paciente para saber si se le puede dar o no el medicamento seleccionado. Otro aspecto importante son las interacciones, las relaciones entre fármaco con fármaco, fármaco-medicamento, fármaco-condición orgánica. Miren las penicilinas, por ejemplo, de manera general. Las penicilinas no se pueden ver con las tetraciclinas y la eritromicina. ¿Por qué? Porque las penicilinas, recordar que son bactericidas, mientras que las tetraciclinas y eritromicina, que son bacteriostáticos. Entonces, un bactericida, alternamente con un bacteriostático, puede haber un efecto antagónico. Pueden de repente uno inhibir al otro o ambos se pueden un poquito neutralizar. Igual las penicilinas con aminoglucósidos, como la gentamicina, la amicacina. Obviamente que esa combinación le va a hacer frente a patógenos, repito, pues bacterianos, ¿no? Para casos un poquito severos. Penicilinas con anticonceptivos, ¿no? Siempre dicen que cuando uno está tomando anticonceptivos y por ende está tomando antibióticos betalactámicos, mucho cuidado porque se dice que el anticonceptivo puede ser inhibido por el antibiótico. Por eso que siempre hay que usar métodos de barrera. Luego las cefalosporinas. Por ejemplo, con los alimentos se dice que se disminuye la absorción, ¿no? Por eso que de repente es ideal tomarlo con el estómago vacío. Luego la cefalosporina con otros antibióticos betalactámicos. Puede haber competencia química, mejor dicho. Cuando se da penicilinas, sean penicilinas. Cefalosporinas, pero no pueden combinarse penicilinas y cefalosporinas por la competencia química. Recuerden ustedes que puede haber una competencia por su mecanismo de acción. ¿Cuál era el mecanismo de acción de los antibióticos betalactámicos? La inhibición de la pared celular bacteriana. Luego las cefalosporinas también con el alcohol. Nunca combinar un antibiótico o un medicamento con el alcohol, porque puede generarse un nivel de toxicidad. ¿Cómo se le llama a ese proceso? El efecto disulfirán. El efecto disulfirán nos habla de los problemas que trae el alcohol que puede afectar el metabolismo, el procesamiento del antibiótico. ¿Ya? Recordar, efecto disulfirán. Los macrólidos, ¿no? Por ejemplo, con el astemizol. El astemizol es un antihistamínico. Entonces, obviamente, el antibiótico puede alterar el metabolismo, el procesamiento del antihistamínico. Luego vean, macrólidos con la clindamicina, siendo ambos de grupos muy afines con el mismo mecanismo de acción, pero también puede haber competencia por el sitio o lugar de acción bacteriana. Los macrólidos con la acidobudina, que es un antiviral. Estos macrólidos pueden incrementar la actividad antiviral y potenciar el efecto de la acidobudina. Por eso que es importantísimo cuando uno va a dar un medicamento, indagar si el paciente está tomando otro medicamento, ¿no? Para que lo que le vamos a administrar no genere, pues, un efecto antagónico con su medicamento del paciente o que pueda potenciar una acción de la otra sustancia. Lincosamidas, ¿no? Con el atenolol. ¿Qué es el atenolol? Es un antihipertensivo, ¿no? Entonces, miren que este antibiótico puede potenciar el efecto del beta bloqueador y de repente generar que el paciente se descompense. Mucho cuidado. Luego las lincosamidas con el metronidazol. El metronidazol es un antibiótico, ¿no? Específicamente para gram negativos, para bacteroides. Entonces, justamente esta combinación
lincosamidas, como la clindamicina con el metronidazol, es excelente justamente para bacteroides. Las lincosamidas con opioides. ¿Quiénes son los opioides? Recuerden los analgésicos opioides, como el tramadol. Obviamente, todos los analgésicos opioides pueden afectar lo que es sistema nervioso central y generar varios niveles de depresión. Entonces, la combinación lincosamidas con opioides, este antibiótico puede potenciar el efecto opioide y generar pues un nivel más potenciado de depresión. Las tetraciclinas, otro antibiótico también de interés, ¿no? Con algunos medicamentos, con algunos alimentos, pueden inhibir la absorción, sobre todo con los derivados de hierro. Con la fenitoína, ¿qué es la fenitoína? Es un anticonvulsivante, ¿no? Entonces, esta fenitoína puede, por su mecanismo, repito, puede afectar ¿a quién? Justamente el antibiótico, alterando el metabolismo. Tetraciclinas con anticoagulantes. ¿Qué anticoagulantes? Que ya en la primera parte lo vimos, la heparina o la warfarina, ¿no? Puede afectar el tiempo de protrombina y por ende generar alguna alteración de la coagulación. Tener mucho cuidado. Luego el metronidazol, ¿no? Igual se dice que el metronidazol es ideal que se tome sin alimentos, porque con alimentos puede verse afectada su absorción. Metronidazol con la clindamicina, dos antibióticos que le hacen a bacteroides. Igual también el metronidazol con el alcohol, mucho cuidado porque justamente esa combinación del antibiótico con el alcohol puede generarse el efecto disulfirán. Recordar el efecto disulfirán es la alteración del procesamiento del antibiótico justamente por el alcohol, que el alcohol va a impedir que este antibiótico se procese y por ende pues un nivel de toxicidad. De las quinolonas, ¿no? Como el ciprofloxacino, por ejemplo, con el naproxeno, que es un AINES, ¿no? Vean, experimentalmente se ha visto convulsiones en los animales. Mucho cuidado en dar esa combinación. Quinolonas con teofilina. ¿Qué es la teofilina? Es un estimulante menor del sistema nervioso central. Entonces miren ustedes que el antibiótico puede potenciar el efecto estimulante. Igual, quinolonas con metronidazol le hacen a patógenos anaerobios. Miren ustedes. Y los aminoglucósidos, que es otro tipo de grupo de antibióticos, con aminopenicilinas como la amoxicilina o la ampicilina, le hacen frente a patógenos de estreptococos. Igual los aminoglucósidos, que es un antibiótico que es muy nefrotóxico, con los AINES, que también son nefrotóxicos, esta combinación puede generar un aumento de la nefrotoxicidad. Y los aminoglucósidos con la clindamicina pueden hacerle frente a patógenos derivados o de la familia de los estafilococos. Entonces miren ustedes pues la importancia de conocer las RAMs, las principales RAMs de los antibióticos y su perfil de interacciones, ¿no? Solamente para que vean, he mencionado algunas de ellas, pero obviamente que hay más. Por eso la importancia de estar leyendo referente a la antibiótico-terapia. Bien, la semana pasada nos referimos a los betalactámicos, penicilinas, cefalosporinas. Hoy nos vamos a hacer referencia de los antibióticos no betalactámicos. Primer grupo, los macrólidos. Su nombre hace referencia a un grupo grande, ¿no? Los macrólidos. ¿A quién tenemos como principal macrólido? Hoy en día mejorado, a la citromicina, que pertenece pues a la subfamilia de los azálidos. ¿Quiénes son los azálidos? Como la citromicina, la claritromicina, ¿no? Que son antibióticos de tipo macrólidos, pero mejorados. Su mecanismo de acción, miren ustedes, va a inhibir la síntesis de proteína ribosómica 50S, su espectro con tendencia pues a aerobios y anaerobios, como bacteroides, streptococos, fusobacterias, ¿no? Este grupo de los macrólidos son bacteriostáticos, pero justamente una peculiaridad que tiene la citromicina es que puede convertirse en bactericida según la concentración, la susceptibilidad y la dosis del medicamento, ¿no? Excelente absorción oral, ya que esta no tiene presentación parenteral en ampollas y sobre todo que le va a hacer a muchos patógenos anaerobios orales, productores de beta-lactamasa, ¿no? Entonces, esta característica de hacerle frente a patógenos anaerobios orales, sabiendo que los anaerobios orales son muchos de los patógenos que se encuentran en infecciones odontogénicas, va a ser de gran utilidad, ¿no? Entonces, obviamente,
qué es lo que podemos destacar de la citromicina? Que alcanza concentraciones elevadas a nivel de los tejidos y intracelular, ¿no? De hecho, pues, si comparamos la eritromicina con la citromicina, el tiempo de vida media, miren acá, ¿no? Es de 1 hora a 2 horas, mientras que el tiempo de vida media de la citromicina es 9 horas y media, ¿no? Entonces, la absorción de ellos ideal es sin alimentos. Miren ustedes también la actividad de la eritromicina con el 5%, de la citromicina mayor del 80%, ¿no? Entonces, una característica importante entre una y otra. ¿Qué utilidad tiene la citromicina? ¿No? En odontología se entiende, ¿no? Para infecciones odontogénicas leves a moderadas, no complicadas, en tejidos blandos, ¿no? Obviamente mucho más eficaz, mucho mejor farmacocinética que la eritromicina, ¿no? Le hace para muchos patógenos gram positivos y gram negativos, para abscesos dentalveolares, pericoronaritis, celulitis odontogénica no complicada y sobre todo, recordar, es la primera alternativa de antibióticos frente a alergia a los beta-lactámicos, ¿no? Entonces, estos macrólidos como la citromicina para abscesos dentalveolares, pericoronaritis, pero no para infecciones que afecten a lo que son huesos. Los esquemas que se manejan acá, miren ustedes, hay presentaciones predominantemente por vía enteral, no hay por vía parenteral. El esquema 1, el más conocido, adultos 500 miligramos, una toma por 3 a 4 días. En niños el ajuste de dosis, 10 miligramos kilogramo dosis, una vez al día también por 3 a 4 días, no pasarse de 500 gramos. Y el esquema 2, ¿no? Que nos habla en adultos, 500 miligramos una vez al día, por un día, luego la mitad por 24 horas, cada 24 horas, perdón, por 2 días. Y en niños igualito, 10 miligramos kilogramo el primer día, los siguientes días 5 miligramos kilogramo. No pasarse de la dosis al día de 500 miligramos. Entonces ahí estaría lo que es algunos aspectos de farmacocinética, farmacodinamia de la citromicina. El otro grupo, las lincosamidas. Aquí tenemos como principal lincosamida a la clindamicina, ¿no? Un antibiótico que mucho se ha utilizado en odontología, donde se le ha dado un uso ya muy exagerado, y eso ha generado ciertos problemas de resistencia, ciertos problemas de tolerancia en algunos pacientes, y sobre todo, pues, recordar mucho cuidado con la clindamicina, que tiene una RAMS que le hemos manifestado, que es la colitis pseudomembranosa, ¿no? Es una síndrome diarreico con mucho malestar que puede ser causado por una antibiótico terapia. Entonces, del grupo lincosamidas, representante de la clindamicina, ¿cuál es el mecanismo de acción de ellos? Igual que los macrólidos, inhiben la síntesis de proteína ribosómica 50S. Su espectro principalmente predomina cocos, aerobios y sobre todo muchas especies de anaerobios, ¿no? Igual como los macrólidos son bacteriostáticos, pero la clindamicina tiene una peculiaridad que puede convertirse en bactericida de acuerdo a la dosis, concentración y susceptibilidad de la bacteria, ¿no? Entonces, esta clindamicina tiene por vía enteral y tiene por vía parenteral. Se entiende que si tiene por vía parenteral se alcanzan mejores niveles terapéuticos del antibiótico, ¿no? Por vía oral puede ser con o sin alimentos, no afectando significativamente la absorción. ¿Y qué caracteriza la clindamicina, no? Que tiene excelente actividad contra varios grupos de anaerobios orales, productores de beta-lactamasa, con excelente penetración tisular, o sea, los tejidos, más que las penicilinas, ¿no? Miren ustedes, va a afectar la parte de las proteínas, toxinas y enzimas y citoquinas bacterianas, ¿no? Entonces, miren sus otras características a considerar en odontología. ¿Cuándo pensamos en la clindamicina? Para infecciones odontogénicas moderadas severas, complicadas de los tejidos blandos y duros. Ya con la clindamicina
Ya el tratamiento cuando hay un problema en tejido óseo, tejido blando, es una buena alternativa, ¿no? Pero para casos moderados severos, complicados, ¿no? Para muchas especies de anaerobios, que son los patógenos que más abundan en cavidad oral, abscesos dentalveolares, celulitis difusa, pericoronaritis, gingivitis ulcerativa necrotizante aguda, osteomielitis maxilar, como antibiótico-terapia profiláctica, que ya lo mencionaremos más adelante, ese tipo de tratamientos, ¿no? Y en segunda línea, en pacientes alérgicos a los betalactámicos. ¿Quién es la primera línea en pacientes alérgicos a los betalactámicos? Los macrólidos, como la citromicina. Dicen que la eritromicina más es en niños y la citromicina más en adultos, ¿no? Entonces, características interesantes. Obviamente que la clindamicina, clorhidrato de clindamicina, como el dalacin C, tiene presentaciones enterales y parenterales. Hay en ampollas, hay en cápsulas, hay en jarabes, y eso determina pues dos esquemas. El esquema enteral, en un adulto, lo clásico, 300 miligramos cada 8 horas por 5 o 7 días. En niños hay que hacer ajuste de dosis. 5 miligramos kilogramos dosis 3 veces al día por 5 o 7 días. Y la dosis máxima, no pasarte al día de 3 gramos. Mientras que el esquema parenteral, obviamente es un esquema más efectivo, porque obviamente pues todo medicamento que vaya por vía intramuscular y por vía endovenosa va a generar mejores niveles plasmáticos del medicamento. Hacen que este medicamento pues obvie el paso enteral y vaya más de manera directa a nivel sanguíneo. En adultos, parenteral es 600 miligramos cada 8, cada 12 horas, por 1 o 2 días. Luego manejar la vía oral. En niños, 10 miligramos kilogramo dosis, 3 o 2 veces al día, ¿no? Luego vía oral, no pasarse de 3 gramos. Entonces, esas características pues son idóneas de la clindamicina. Ahora también tenemos a otro antibiótico que es el grupo de las tetraciclinas, ¿no? Un antibiótico también que lo utilizaron bastante para bacilos, para problemas dérmicos, y también se determinó que es de gran utilidad para pacientes con problemas también a nivel en cavidad oral. Vamos a ver su mecanismo de acción. Miren ustedes, muy similar a los macrólidos y las lincosamidas, salvo la diferencia que acá inhibe la síntesis de proteína ribosómica uniéndose irreversiblemente a la unidad 30S. Los anteriores eran 50S, ¿no? El espectro le hace pues a varios bacilos, a espiroquetas, protozoarios, ¿no? Como clamidia, micoplasma, entre otros. Es un bacteriostático de amplio espectro, excelente absorción oral, obviamente afectándose con los alimentos, ¿no? Sobre todo con el calcio, el fierro y derivados. Tiene la característica de distribuirse muy bien a los tejidos blandos y tejidos duros, hueso, dientes, hígado y vaso, ¿no? Por eso que hoy en día, cuando hay infecciones de piel, justamente la utilidad es tetraciclina, ¿no? Miren acá tenemos a la doxiciclina y tenemos a la minociclina, sus principales representantes. Uno clásico y otro mejorado. Si comparamos la doxiciclina, minociclina con la clásica tetraciclina, vamos a ver que la absorción oral es mucho mayor en las primeras. Obviamente que con los alimentos no va a haber de alguna manera pues mayor afectación, a diferencia de la clásica tetraciclina. De unión a proteínas plasmáticas, miren la doxiciclina y minociclina, 93-75%, bastante elevado, ¿no? Mientras que la clásica tetraciclina alcanzaba 60-65%. Entonces, estos de acá determinan que puedan ser usados con menos dosis al día. Tetraciclinas, minociclina y doxiciclina en odontología, principalmente cuando estamos hablando de infecciones odontogénicas moderadas, severas, complicadas en los tejidos blandos a predominio, ¿no? Para espectros de gram positivos, gram negativos, espiroquetas, actinomias, riquecias, para lesiones aftosas, ¿no? Estomatitis aftosa, gingivitis ulcerante necrotizante aguda y casos de periodontitis.
En estos prácticamente procedimientos odontológicos es que se ha visto de gran utilidad justamente los grupos de las tetraciclinas. ¿Cuál es el esquema principalmente que se utiliza acá? Es el esquema enteral. La supraciclin y la vibramicina. En adultos, 200 miligramos cada 12 horas por un día, luego 100 miligramos cada 24 horas por 6 días. En estomatitis aftosa, ¿no? También la utilidad de las tetraciclinas, ¿no? Para favorecer la cicatrización, epitelización y sobre todo reducir el dolor pues, que causan estas lesiones aftosas. 100 miligramos de doxiciclina se disuelven en 10 mililitros, colutorios de 3 minutos cada 6 horas durante 4 días para que mejore la actividad pues, producida por estas lesiones aftosas. No pasarse de 400 miligramos al día. Muy similar también a la minociclina, el minocin. En adultos, 200 miligramos cada 12 horas por un día. Luego, los siguientes días, la mitad, 100 miligramos una vez al día. La dosis máxima de 400 miligramos, no pasarse esa cantidad. Luego, vamos viendo el grupo de los nitroimidazoles. Principal representante, el metronidazol, ¿no? Este metronidazol tiene la característica, pues, de afectar al ADN bacteriano, inhibiendo sus ácidos nucleicos para que, obviamente, el antibiótico, para que la bacteria no se reproduzca, ¿no? Su actividad, pues, es muy característica para bacterias anaerobias estrictas, como alguna serie de bacteroides y microaerófilas, y también de gran utilidad para protozoarios, por eso es también un antiprotozoarios, como entamoebas, gingivales, tricomonas, Giardia lambda, entre otros. Es un bactericida de espectro reducido, porque le hace estos patógenos mencionados, excelente por vía oral y mejor por vía parenteral, ¿no? Recuerden que todo medicamento por vía parenteral tiene la ventaja principalmente pues de alcanzar mejores niveles plasmáticos en el plasma y por ende pues mejorar o que sea más efectiva la absorción del medicamento, ¿no? ¿Qué utilidad tiene el metronidazol, ¿no? En infecciones odontogénicas por patógenos anaerobios y protozoarios. Excelente distribución en los tejidos duros y blandos, ¿no? Y de hecho, pues, en algunas asociaciones, como con aminopenicilinas, como la amoxicilina, ampicilina, justamente para abscesos odontogénicos por anaerobios productores de beta-lactamasa, ¿no? Entonces, miren ustedes, pues, toda la ventaja que nos ofrece justamente el metronidazol. En odontología, ¿qué utilidad tiene el metronidazol? Para infecciones odontogénicas moderadas a severas en los tejidos blandos y duros. Para anaerobios estrictos, abscesos entroalveolares, enfermedad periodontal severa, celulitis odontogénica, osteomielitis maxilar, septicemias. Cuando hablamos de septicemia estamos hablando de una infección generalizada, ¿no? Entonces miren ustedes pues la utilidad que tiene el metronidazol para ya patógenos ya anaerobios estrictos o gram negativos. Este metronidazol lo tenemos como nombre comercial como el Flagyl, en honor a los flagelos, ¿no? Presentación en suspensión, vía enteral y lo hay también por vía parenteral. Entonces el esquema enteral clásico en adultos, 500 miligramos cada 8 horas por 5 o 7 días. En niños hay que hacer ajuste de dosis, 5 a 10 miligramos kilogramo dosis cada 8 horas por 5 o 7 días. No pasarse al día de 4 gramos. Pero ya el esquema parenteral es eminentemente por vía endovenosa, ¿no? Entonces, si es por vía endovenosa, se sugiere que la administración de este antibiótico sea pues manejado o aplicado por un personal capacitado para que haga la dilución correspondiente del antibiótico y que no genere una flebitis en el paciente, ¿no? Entonces, esas características son las del metronidazol por vía endovenosa, ¿no? En adultos hay que hacer ajuste de dosis cada 8, cada 12 horas. Y en niños también 10 miligramos kilogramo dosis cada 8 horas, cada 12 horas. De acuerdo a la calidad del cuadro clínico. Otro grupo también de interés son las quinolonas. En este caso las fluorquinolonas.
como el ciprofloxacino, norfloxacino, enofloxacino, ¿no? Siendo pues el más comercial el ciprofloxacino. Este tiene su mecanismo de acción también a nivel del DNA bacteriano, con algunas variantes pues a nivel de la girasa y ruptura de los enlaces bacterianos, ¿no? Su espectro le hace para algunas enterobacterias, algunas gram negativas y gram positivas. Es un bactericida de acción primaria, de acuerdo a la dosificación que se administre, ¿no? Excelente su absorción oral, pero mejor por vía parenteral, porque tiene también por vía parenteral inyectable y también lo hay por vía enteral. Bien, de gran utilidad tradicionalmente para el tratamiento de las infecciones urinarias, enfermedad de transmisión sexual y trastornos gástricos intestinales, ¿no? Esa ha sido su gran utilidad de las fluoquinolonas. Su excelente distribución y penetración a los tejidos duros y blandos, ¿no? Si comparamos acá la absorción entre el ciprofloxacino y el norfloxacino, vamos a ver pues que la absorción es mucho mayor que en el cipro. Tiene una proteína plasmática es mucho más elevado que el norfloxacino. De hecho, que también puede combinarse con los antibióticos no beta-lactámicos para tener una acción combinada sinérgica, ¿no? En casos muy severos, principalmente. En odontología, cuando pensamos en una fluorquinolonas, un ciprofloxacino, para infecciones odontogénicas moderadas, severas, complicadas en tejidos blandos y duros. Su espectro, amplio espectro para gram positivos, gram negativos y anaerobios. Abscesos dentoalveolares difusos, guna, periodontitis severa, celulitis odontogénica difusa, osteomielitis maxilar y septicemia. Entonces la cosa acá, como el metronidazol, tienen utilidad pues para infecciones un poquito más complicadas, ¿no? Es importante que ustedes lean referente a estos antibióticos para que un poquito se documenten y amplíen su bagaje o conocimiento referente a ellos. El esquema del ciprofloxacino, el ciprolin, lo hay en tabletas, lo hay en inyectables. El esquema tradicional por vía oral es en adultos 500 miligramos, 2 veces al día por 5 a 7 días. En niños está contraindicado, pero en algunos casitos tiene que evaluarse, ¿no? 7,5 a 15 miligramos kilogramo día cada 12 horas por 5 a 7 días. No pasarse al día de 1,5 gramos. Y el esquema parenteral, que es eminentemente por vía endovenosa, muy similar al metronidazol, en adultos 500 a 1 gramo cada 8 horas por 5 a 7 días, según la severidad. Recuerden que tanto el ciprofloxacino como el metronidazol tienen que administrarse por un personal capacitado para que no genere después nada de estos problemas adversos. En niños, también contraindicado, pero en algunos casos hay que hacer ajuste de dosis, ¿no? Entonces, la parte parenteral de estos antibióticos tiene que ser pues adecuadamente preparada, adecuadamente diluida para su utilidad. Y este último grupo de antibióticos, los aminoglucósidos, ¿no? Estos aminoglucósidos, como la gentamicina, tienen doble mecanismo de acción. Van a afectar la síntesis de proteína ribosómica, unidad 30 y 50S, y por otro lado, la actividad de los ácidos nucleicos. Para bacterias aerobias y de ambiente hospitalario, algunos bacilos, ¿no? Es un bactericida de acción primaria. Obviamente, pues su mejor performance lo agarra por vía parenteral, ya que por vía oral, pues, es muy pobre su actividad, ¿no? De gran utilidad para infecciones severas de los maxilares, de los huesos, articulaciones, posoperación, endocardititis bacteriana, neutropenias, ¿no? Justamente la utilidad de los aminoglucósidos como la gentamicina. Se distribuye pues en los tejidos y fluidos corporales duros y blandos. También se puede combinar con los antibióticos no beta-lactámicos para lograr una acción efectiva, repito, frente a patógenos de esta condición. En odontología, justamente, ¿qué utilidad tienen los aminoglucósidos como la gentamicina para infecciones odontogénicas severas complicadas en los tejidos blandos y duros? Le hace a muchos patógenos aerobios, bacilos, pseudomonas aeruginosa, enterococos.
El sinergismo antibiótico, pues con otros antibióticos que cubran gram positivos para celulitis ontogénica difusa, para osteomielitis maxilar, para sinusitis odontogénica y endocarditis bacteriana. Entonces, miren ustedes, a más potencia el antibiótico, más también su efectividad, su posibilidad de tratamiento terapéutico. En esta gentamicina, principalmente su mejor performance es por vía parenteral, intramuscular endovenoso. En adultos, 80-160 miligramos cada 8 horas por 1 o 2 días. En el ajuste, 3,5 miligramos kilogramo día cada 8 cada 12 horas por 1 o 2 días. Y en niños hay que valorar el cuadro. 5 miligramos kilogramo día cada 8 horas o 12 horas por 1 o 2 días. No pasarse la dosis máxima de 350 miligramos, ¿no? Entonces, esa característica hemos visto de los antibióticos no betalactámicos, que hemos hecho una mención de cada uno de ellos. ¿En qué se basan los principios básicos de penetración tisular de la antibiótico-terapia? De alguna manera, pues que el antibiótico a una adecuada concentración va a incrementar, va a favorecer el nivel mismo en el tejido infectado del antibiótico y por ende, pues, que este antibiótico va a tener que penetrar adecuadamente, pues, la pared bacteriana, el ADN bacteriano, el núcleo bacteriano, entre otros. ¿Qué factores van a determinar que influyen en la concentración tisular del antibiótico? La concentración sérica del antibiótico, ¿no? Justamente en el lado tejido y en el lado sérico. El grado de unión a proteínas plasmáticas. Una vez que pasan absorbido la sangre, donde se van a fijar con unas proteínas especiales, con las albúminas. Luego, la conjugación del sitio tisular. Cuanto más disponibilidad de sitios hayan para la conjugación del antibiótico, mayor será la acción del mismo, ¿no? Luego, el retardo de penetración pendientes de membranas, ¿no? De hecho, la configuración a proteínas plasmáticas y la permeabilidad de las membranas. 5. El riego sanguíneo, el sitio tisular. Es importante, pues, que haya una buena alimentación para que los procesos de la farmacocinética se den de manera adecuada, justamente para lograr esas características, que éste llegue con una característica de oxigenado, pues, a el tejido correspondiente. Luego, el sistema de transporte que regula la penetración del antibiótico tisular. Entonces, miren ustedes estos 6 factores que van a determinar en la concentración tisular del antibiótico, o sea, de que el antibiótico llegue a tejido duro o a tejido blando. Pero también por otro lado también hay que reconocer que las bacterias también tienen un rol predominantemente, pues, sobre la propia infección. ¿De qué manera? Dicen alterando el metabolismo y la excreción del medicamento. La infección puede modificar las proteínas séricas y tisulares, puede aumentar y disminuir los sitios de conjugación, puede alterar la barrera hematoencefálica. Recuerden que la barrera hematoencefálica es una barrera, pues, especializada a nivel sistema nervioso central en el encéfalo. La inflamación e infección no controlada es capaz de destruir altas concentraciones del antibiótico. Bien, todos esos detalles que estamos mencionando. Y la inflamación e infección no controlada puede alterar el riego sanguíneo en la zona. Entonces, son características importantes a considerar referente a los efectos de la propia infección. Entonces, pues, el curso que sigue una infección ontogénica, como ya la semana pasada en parte dimos una referencia, la pulpa normal, que esta pulpa por A o B va a sufrir la agresión, ¿no? Entonces ya se va a determinar quizás en un procedimiento que va a comprometer los tejidos ya adyacentes o periapicales. Puede generarse una pulpitis aguda, una pulpitis crónica. Si eso se trata, en buena hora. Si no se trata, continúa. Luego la necrosis pulpar puede generar un problema agudo, un problema crónico o una inflamación periapical. En cuanto a abscesos periapicales, puede pasar de abscesos a granuloma y viceversa, ¿no? Si toma el turno agudo,
va a haber una diseminación sanguínea, va a haber una penetración, va a haber diseminación en los tejidos blandos, diseminación en tejidos duros y cronicidad. Todo lo que puede darse, ¿no? Abscesos crónicos, osteomielitis, abscesos celulitis, fístula mucosa, fístula cutánea. Y por otro lado, si toma el curso crónico de un granuloma y puede generarse en un quiste. Acá aparentemente hay un quiste esta pisita, ¿no? Y otros dientes que se ponen negro también justamente por no haberle logrado principalmente pues que el antibiótico llegue de una manera adecuada pues al sitio de acción. Entonces, es el curso que sigue, ¿no? Una infección odontogénica, curso agudo o curso crónico. La infección odontogénica, pues, ya sabemos que la causa una bacteria, ¿no? Esta se puede diseminar de acuerdo al cuadro clínico, de acuerdo a la imagenología. Una infección odontogénica progresa y va a generar toda una fisiopatología de la infección, se disemina y puede llegar a los espacios aponeuróticos. Por otro lado, la actividad controlada, de acuerdo a respuestas orgánicas, se trata con procedimientos clínicos quirúrgicos y tratamiento de apoyo farmacológico. Si esto no es bien dado, puede generar mecanismos de resistencia bacteriana. Igual también, si vemos acá infecciones bacterianas locales o sistémicas, es hoy en día muy fácil que de repente por ahí el local que puede producir por bacterias, la cronicidad puede pasar su agudo, puede haber gran positivos, gran negativos, aerobios, anaerobios y generar todo un compromiso muy serio. En cambio, las sistémicas ya son enfermedades crónicas, donde acá es los gran positivos, los aerobios, los anaerobios, gran negativos, o sea, la posibilidad de que una infección local agarre a varios grupos de bacterias y de igual manera la sistémica, de hecho, pues que esto va a conllevar a ciertas variaciones, ciertos cambios en cuanto a la interpretación de los análisis. ¿Qué compromisos principales pueden afectar una infección odontogénica? ¿No? Hay que ver una primera etapa, una segunda etapa o tercera etapa. Un absceso alveolar, un absceso o una celulitis etapas, segunda etapa de la celulitis, ¿no? Que esta puede progresar hasta llegar a una celulitis aguda difusa y generar lo que se le llama la angina de Ludwig. Entonces, estos cursos que pueden tomar, repito, una infección odontogénica como una celulitis, que puede llegar, repito, a afectar varios planos musculares, ¿no? Estamos hablando de la angina de Ludwig o de repente la angina de Patel y Clavel por una celulitis difusa. Por otro lado, una osteitis por pirepical o absceso alveolar pueden de repente por ahí también conllevar también a otras condiciones que ya están marcadas en la diapositiva, ¿no? Luego un absceso también se puede lograr por una acumulación de tejido inflamatorio. Esa es la celulitis crónica. El profesor lente está delimitado. Géneros son los gérmenes con bastante virulencia en esa zona, ¿no? Entonces, ¿qué espacios va a afectar una infección odontogénica? Espacios primarios, los maxilares, mandibulares, la parte bucal, canino intratemporal, la parte bucal, submental, sublingual, submaxilar, los espacios secundarios, masseterino, pterigoideo, mandibular, temporal, temporal profundo. Y si a distancia compromete espacios cervicales, la parte faringea o laringea, la parte retrofaringea, ya sería una condición un poquito más extrema que conllevaría quizás también a un ambiente hospitalario. ¿Qué caracteriza una infección odontogénica por anaerobios? Principalmente, pues, que son infecciones que están en espacios cerrados. Hay una intensa actividad polimicrobiana. Hay microabscesos o perforaciones que pueden darse, ¿no? Presencia de mal olor por el gas que emanan las toxinas. Las toxinas como el indol, el escatol. Va a haber una secreción purulenta o cero purulenta, el olor fétido, el tejido necrosado, desorganizado, ¿no?
como pseudomembranas, y las vesículas llenas de líquido rojo oscuro. De hecho, que son características de una infección odontogénica. Entonces, por ende, pues dentro del top 10 de las infecciones odontogénicas en el ser humano, tenemos a las infecciones odontogénicas como grupo de ese tipo de lesión que puede generar pues problemas en muchos pacientes, sobre todo pues afectar su condición. ¿Qué tratamiento se le da a una infección por anaerobios? La debridación, el lavado, ¿para qué? Para favorecer la recirculación sanguínea en la zona, oxigenación, antibiótico-terapia empírico definitiva y complicaciones que podrían generar hasta la amputación de la zona afectada, ¿no? Por eso es recomendable que cualquier antibiótico específico para anaerobios sea combinado con otro antibiótico bactericida específico para gérmenes aerobios, ¿no? Entonces recordar que una infección odontogénica es una infección odontogénica mixta, ¿no? Polimicrobiana, patógenos aerobios y anaerobios. Y habrá que dar pues antibióticos que te cubran una u otra cosa. Entonces miren ustedes acá en este listado algunas características de las infecciones odontogénicas en los tejidos, en este caso tejidos blandos, ¿no? Miren abscesos, miren gunas, celulitis. Por ejemplo, miren cómo interpretar esto para casos de celulitis. En rojito acá está el procedimiento clínico, el drenaje, la apertura cameral. En verde está el grupo que podría entrar como antibiótico terapia de beta-lactámicos. Y en azul, ¿qué combinaciones de antibióticos beta-lactámicos sería la ideal? Miren, para casos de enfermedad periodontal, ¿no? El tratamiento periodontal, raspaje, alisado, todo ello, el uso de antibióticos en verde beta-lactámicos, en este caso de acá, pues un irrigante como la clorhexidina gluconato, que es un antiséptico. Y también la citromicina, doxiciclina, clinda y metronidazol, justamente para el caso de un problema de gingivitis necrotizante aguda, ¿no? Y así ustedes pueden ver para que vean más o menos el procedimiento clínico, el tratamiento antibiótico beta-lactámico y antibiótico no beta-lactámico. Obviamente para casos más severos de infecciones odontogénicas de hueso, de piel, lo más ideal son los antibióticos no beta-lactámicos, solos en combinación. Para tejidos blandos, duros, perdón, como la osteitis, osteomielitis, sinusitis, trombosis. Miren en la osteomielitis, cuando es una inflamación del hueso, ¿no? Justamente cuando hay eso, primero el tratamiento quirúrgico, que es importante. Luego en verde, el tratamiento antibiótico. Y en azul, la posibilidad de parejitas que puedan administrarse para el tratamiento de una osteomielitis, ¿no? Recuerden que una osteomielitis viene a ser la infección del hueso medular. Acá podría ser una clinda con el ciprofloxacino o el metronidazol con la gentamicina, ¿no? Entonces miren ustedes acá las diversas características de infección odontogénica por tejidos blandos el anterior y este por tejidos duros. ¿Qué factores se tiene que considerar para el tratamiento de una infección odontogénica? La cepa bacteriana, ¿no? Para eso está de gran ayuda de la microbiología para ver qué patógenos le está haciendo un poquito referencia. La virulencia de las bacterias, ¿no? Hoy en día hay bacterias mucho más virulentas que otras. Por ende, el correcto lavado de manos y los equipos de protección personal. Esos aspectos importantes a considerar, ¿no? Luego la injuria tisular, de hecho va a depender de la destreza del profesional, de verdad, de no lacerar mucho los tejidos, pensando que estos se van a retratar. La presencia de materiales extraños también, por un tiempo muy prolongado, puede generar también un problema. Obviamente también las respuestas del paciente, ¿no? Y el tratamiento antibiótico profiláctico y o terapéutico. Obviamente que hay grupos de bacterias de interés para nosotros, ¿no? Miren ustedes, entre gram positivas, gram negativas, aerobios estrictos, anaerobios facultativos y anaerobios estrictos. Entonces, miren ustedes acá la presencia de los patógenos, ¿no? Si son aerobios, son anaerobios estrictos, ¿no? Entonces, para que ustedes estos también vean los patógenos que van a presentar tal o cual condición, ¿no? Por eso también, viendo algunos patógenos o microorganismos en infecciones odontogénicas en caries dental, donde se localiza, vamos a ver Streptococcus mutans, Actinomyces, Lactobacillus.
En lo que es gingivitis, por ejemplo, ¿no? La presencia del Campylobacter, del Actinomyces, de la Prevotella, del Capnocitofaga, en abscesos periapicales, en tejidos periapicales, Streptococcus micros, Prevotella melanginogénica, Fusobacteria, porfiromonas, bacteroides, estreptococos, entre otros, ¿no? Entonces, miren acá, tienen el proceso patológico, donde se localiza, y las bacterias que están implicadas para ello. ¿Cuáles serían los grandes criterios para un paciente ya que se está descompensando y de repente la posibilidad ya de pensar en que el paciente tenemos que derivarlo por una infección ontogénica? Cuando una celulitis es difusa y no mejora, cuando hay dificultad de respirar y de pasar alimentos justamente por el edema de glotis, hay extensión de espacios faciales profundos, la fiebre que se incrementa, el trismus, paciente que no colabora, y la afectación del estado de salud general, ¿no? Peor también si es paciente inmunocomprometido. Por eso hay que tomar en cuenta muchos de estos factores, que ya serían factores que van a determinar que el paciente lo podamos transferir a un centro de mayor complejidad. Otra característica también clínicas a considerar es lo referente a lo que es, ¿no?, la condición en exámenes del laboratorio y o clínicas de apoyo, ¿no? Miren pues las características clínicas para un caso leve, para un caso moderado, para un caso severo. Miren el dolor, la tumefacción, cómo se presenta, el rubor, la adenopatía, la temperatura corporal, la polipnia, la visceromegalia y la leucocitosis, ¿no? También son exámenes de laboratorio que pueden ayudar a interpretar bien esos datos. Obviamente que el ciclo es importante, la curva de crecimiento bacteriano, ¿no? Para ver una fase de retardo crecimiento nulo, para ver la fase logarítmica, para ver la fase de declinación y la fase estacionaria. Entonces la pregunta acá, ¿no? ¿Cuánto sería ideal dar una antibiótico terapia y cuándo no? Acá está la respuesta. Lo ideal es dar una antibiótico terapia justamente en la fase logarítmica. ¿Por qué? Porque en esa fase logarítmica va a haber sintomatología clínica del paciente, va a haber mayor cantidad de receptores bacterianos y sobre todo que se va a incrementar el efecto bactericida, ¿no? En cambio, ¿cuándo no dar? En caso de necrosis, cuando esté asintomático, ¿no? Compatible con la fase de declinación. Salvo que la pieza sea sometida a un tratamiento endodóntico donde probablemente la manipulación puede generar pues que se exacerbe algunos aspectos. Entonces, ¿cuándo dar un antibiótico ideal? ¿En qué fase? En fase logarítmica. ¿Cuándo no dar? En fase de declinación. ¿Y qué se le atribuye el origen de la resistencia bacteriana, no? Obviamente la parte no genética y genética principalmente a las recombinaciones dadas por mutaciones cromosómicas y extracromosómicas, la famosa actividad de los plásmidos, ¿no? Que van a ser agentes que van a generar problemas o mecanismos de resistencia a las bacterias. Bien, miren este antibiograma, donde vemos obviamente los antibióticos, su efectividad, siendo A más efectivo, B regular y C la actividad menor, frente a algunos patógenos como Actinobacillus, Streptococcus, Prevotella, Porfiromonas, Fusobacterium y Streptococcus orales, ¿no? Miren ustedes lo que están en turquesa son los últimos antibióticos de mayor elección hoy en día, ¿no? Miren, la mayoría tienen nivel A en todos los rubros, A y B, y ya determinan pues la eficacia de ellos frente a los que no están remarcados en turquesa, ¿no? Como la eritromicina, doxiciclina, amoxicilina y penicilina G sódica. Entonces, esas características hacen pues, ¿no?, una mejor actividad de los antibióticos que están en azul, que ya los hemos mencionado.
Entonces, ¿cuál es el manejo sugerido por una infección odontogénica? Ver el cuadro, detallar, hacer la historia clínica, el examen físico detallado, ver la condición del paciente, ver qué medicamento está tomando el paciente, si va a haber o no necesidad de antibiótico, terapia profiláctica, el procedimiento cómo va a ser, la toma de muestras, ¿no? Y aplicar el tratamiento antibiótico empírico y no definitivo. Entonces, justamente ya va a quedar a criterio médico que mientras mande las pruebas del laboratorio le pueda administrar, ¿no?, un antibiótico para que tenga pues la certeza de un tratamiento acorde con ello. Entonces, es importante también, ¿no?, que el tratamiento antibiótico empírico es el tradicional con el cual cubrimos el patógeno más determinado, ¿no? En cambio, en un tratamiento antimicrobiano definitivo no se conoce al patógeno hasta ver los resultados del antibiograma, ¿no? Para en base al antibiograma ya determinar qué antibiótico fue mucho más efectivo, mucho más eficaz, ¿no? Entonces, y añadido a toda la medicación, es importante que el paciente esté bien hidratado, bien alimentado, que estos puedan generar pues problemas, repito, pues en cuanto al consumo de los medicamentos, ¿no? O sea, para que un paciente cumpla la acción del medicamento, tiene que estar bien alimentado, bien nutrido, ¿no? Porque en base a ello, pues se va a determinar también el uso correcto de la medicación. Bien, vamos a entrar a un subtema pequeño, que es lo referente a la antibiótico terapia profiláctica. ¿Por qué se le llama terapia antibiótica profiláctica? Su nombre lo dice, ¿no? Para evitar una complicación sistémica, para evitar que patógenos vayan a tener consecuencias, sobre todo en unas enfermedades que son, de repente, que pueden tener problemas por el estado del paciente, ¿no? Las tres principales vías de un antibiótico terapia profiláctica, siendo las principales, las mejores, la que garantizan un mejor nivel de absorción, la endovenosa y la intramuscular, dejando la absorción oral como poco predecible, ¿no? Y sobre todo muy irregular, en cuanto a que el antibiótico llegue en esa cantidad de una manera, pues, más determinante. ¿Cómo se clasifica la antibiótico terapia profiláctica? ¿No? De acuerdo al tipo de herida quirúrgica, miren ustedes los tipos de heridas, ¿no? Entonces, prácticamente una herida no drenada y cerrada, sin trauma, sin inflamación, sin problemas de técnicas quirúrgicas, no se le daría un antibiótico terapia profiláctica. En cambio, una herida limpia contaminada, una herida contaminada y una herida sucia van a generar antibiótico terapia profiláctica, para que justamente pues se pueda cubrir el paciente y tener alguna condición. Luego también la antibiótico terapia salió para pacientes portadores de enfermedades sistémicas, como la endocarditis bacteriana, ¿no? Por eso que en estas condiciones de pacientes sistémicamente comprometidos, el uso de un antibiótico profiláctico puede ser de gran eficacia para evitar una complicación sistémica, ¿no? ¿Frente a qué bacterias? Staphylococcus aureus, Staphylococcus viridans, Actinomyces y Bacteroides. Miren las indicaciones de una antibiótico terapia profiláctica en qué condiciones, ¿no? En la mayoría que vemos acá, pacientes con problemas a nivel valvulares, pacientes con endocarditis, pacientes con quimioterapia y radioterapia, pacientes trasplantados de órganos, inmunosuprimidos, pacientes quemados con leucemia, con problemas renales hepáticos, con terapia con corticoide prolongada, desnutrición, diabetes, obesidad, farmacodependientes. Esos pacientes, antes de tratarse, van a requerir tratamiento de antibiótico terapia profiláctica, ¿no? Entonces, ¿y qué indicaciones tiene la antibiótico terapia profiláctica en odontología, ¿no? Procedimientos considerados un tanto invasivos. Entonces, la antibiótico terapia profiláctica se basa en dar un antibiótico antes de la intervención. La diferencia con los tratamientos, obviamente, ya por el paciente, por el operador, son tratamientos en los cuales
ya son de mantenimiento, ¿no? Ya son por 1 día, 2 días, 3 días, pero en cambio el antibiótico terapia profiláctica es dar una medicación antes de que se intervenga el paciente, ¿no? Obviamente para que éste pueda cubrir al paciente en el preoperatorio, posoperatorio, todo ello. Entonces, ¿qué procedimientos conllevarían a hacer antibiótico terapia profiláctica, ¿no? Las exodoncias complejas, las incisiones para drenaje, injerto, cirugía periodontal. Entonces, miren todas estas condiciones que van a determinar, pues, pacientes con enfermedades sistémicas en las cuales se le tiene que dar un antibiótico terapia profiláctica por su condición. Y el punto C, ¿qué otra condición orgánica requiere antibiótico terapia profiláctica? ¿No? La paciente gestante, el paciente geriátrico y los pacientes hospitalizados. ¿Por qué? Por su condición, que los hacen, obviamente, que el tratamiento antibiótico para ellos deba ser, pues, de manera primordial. Entonces, por el tipo de herida, por el tipo de circunstancias orgánicas especiales y pacientes sistémicamente comprometidos. Acá le estoy dejando unos esquemas de un antibiótico como profiláctico. Esquema oral o esquema enteral, perdón, esquema parenteral. Con la amoxicilina, con la cefalexina y alternativo a ellos la citromicina y la clindamicina. Recuerden ustedes que un tratamiento profiláctico es una megadosis, o sea, es una dosis grande, que se da al paciente por lo general 1 vez al día, 1 hora previo al procedimiento, ¿no? Intolerancia a la amoxicilina y a la cefalexina, está la citromicina y está la clindamicina, adultos y niños, ¿no? Para que más o menos vean la antibiótico terapia profiláctica, que es una toma antes de. Y por vía parenteral también tenemos a la ampicilina, la cefaxolina. Por vía intramuscular endovenosa, problemas frente a ellos, tenemos a la clindamicina, ya que la clindamicina tiene presentación enteral y tiene presentación parenteral, ¿no? Bien en adultos, 600 miligramos, vía intramuscular o vía endovenosa, 30 minutos antes del procedimiento. ¿Qué requisitos debe tener un antibiótico como profiláctico? Principalmente, pues, que sea demostrada su eficacia más in vivo que in vitro, que cubra las bacterias afectadas, que sea tendencia bactericida, una sola toma por lo general, no pasarse las 24 horas, con menos toxicidad y menos perfil de interacciones, ¿no? Por eso que es importante que cuando se seleccione un antibiótico como profiláctico, este antibiótico debe tener las principales características en cuanto a su utilidad, ¿no? Y recordar también que mucho de la información que nos viene en los libros son documentación que vienen, repito, de otras experiencias, son documentación que vienen de otra clase de pacientes que han tratado, ¿no? Sería interesante justamente para ello, pues, hacer investigaciones en nuestro medio para ver nuestra realidad, ya que la información que tenemos en los libros no podemos asumirla, pues, un 100%, ¿no? Hay que ver de alguna manera, pues, indagar cuáles son las infecciones odontogénicas, las que de repente más se dan en nuestro medio, ¿no? De repente ya los que vayan a hacer tesis, sería interesante una investigación sobre el conocimiento de antibióticos, ¿no? En la práctica odontológica.